Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Acabamos de disfrutar de la canción Jinetes en el Cielo, en la voz del mexicano Pedro Vargas. Recuerdo que de niño me encantaba esta canción y cuando descubrí que mi padre la sabía, le pedí que la cantara una y otra vez. Y lo hacía muy bien, seguramente inspirado por el propio Vargas, que debió haber sido muy popular en tiempos de su juventud en Cuba. El título original de la pieza es en inglés, Ghost Riders in the Sky, en Cowboy Legend. Es una canción country que fue escrita el 5 de junio del año 1948 por el músico Stan Jones y de la que se han realizado numerosas versiones desde entonces. El nombre completo de este compositor era Stanley Davis Jones. Había nacido en Douglas, Arizona, criándose en un rancho y falleció en Los Ángeles, California. Quiere decir que vivió casi toda su vida en los territorios de Nueva España. Seguramente alguna influencia hispana tendría su creación musical, que fue muy amplia en este género que es el country. Pero no será de este compositor de quien vamos a hablar a lo largo de este programa, sino de quien llevó como nombre verdadero el de Pedro Cruz Mata y que tuvo por nombre artístico Pedro Vargas. Nació en Miguel de Allende, Guanajuato, México, un 29 de abril de 1906 y falleció el 30 de octubre del año 1989 a los 83 años. Vamos a combinar su voz con elementos de su biografía y creo que con todo esto haremos un programa que será del agrado de todos los que lo escuchan. Que lo disfrute. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Saludos queridos amigos de la tertulia de Estocolmo, mi nombre es Dalia y vengo a hablarles hoy de Pedro Vargas. Lo haré leyendo para ustedes. Biografía de Pedro Vargas. La historia, vida y legado musical de Pedro Vargas. Se trata de un texto publicado en el sitio buenamusica.com. Comienza así. ¿Quién es Pedro Vargas? El tenor mexicano Pedro Vargas nació en San Miguel de Allende, pequeña ciudad del estado de Guanajuato, el 29 de abril de 1906, en el seno de una familia humilde. Desde los 7 años cantaba en el coro de la iglesia de su ciudad natal. En 1920 llegó a Ciudad México y de inmediato comenzó a cantar en coros de iglesias y luego en serenatas. En el Colegio Francés de La Salle de aquella ciudad, al oírle cantar le ofrecieron estudios de secundaria, un maestro de piano, solfeo y francés y todo gratuitamente. Allí se graduó de bachiller. El maestro José Pearson al oírle le ofreció lecciones de técnica vocal y alojamiento, también sin cobrarle. En la casa de Pearson entró en contacto con Alfonso Ortiz Tirado, Juan Arbizu y Jorge Negrete. El problema era que el maestro lo creía barítono y Vargas comenzó a sentir que no avanzaba con él. Por recomendación de José Mójica fue a ver a su maestro Alejandro Cuevas, quien de inmediato también le ofreció gratuitamente lecciones y así se inició lo que Pedro Vargas recordaba como el inicio de su verdadera preparación como cantante. Con Cuevas estudió canto, movimiento escénico, italiano y francés. El domingo 22 de enero de 1928 debutó como Turiddu en la caballería rusticana de Mascagni en el Teatro Esperanza Iris. Esa misma noche recibió 2 ofertas,
una para cantar El Barbero de Sevilla de Rossini, con la famosa soprano Ángeles Otain, y la otra firmar para una gira por Estados Unidos de un año como uno de los solistas de la orquesta de Miguel Lerdo de Tejada. Después de sopesar los pro y contra de ambas ofertas, aceptó la segunda. Hasta ahí llegó su carrera operística y su amistad con el maestro Cuevas, quien nunca le perdonó a su alumno el haber escogido el canto popular como forma de expresión. La gira duró del 26 de enero de 1928 hasta el 9 de febrero de 1929, y en New York Pedro Vargas grabó para la Víctor su primer disco de 78º pp.m. La canción del primer amor del propio Lerdo de Tejada, con el respaldo de Ya va cayendo. En 1930 grabó en México para la Brunswick, y a partir de 1932 firmó con la Víctor un contrato que duró más de 50 años, durante los cuales grabó más de 3.000 canciones diferentes. La Casa Pathé patrocinó el 20 de septiembre de 1930 un concurso de valses en el Cine Imperial para la promoción de la actriz norteamericana Anne Harding, la dama de la pantalla. La decisión sería por duración de los aplausos del público. Juan Arbizu estrenó Íntimo secreto de Alfonso Esparza Oteo, Néstor Mesta Chaires Divina Mujer, 2 premio, de Jorge del Moral, Alfonso Ortiz Tirado Cortesana, de Agustín Lara, pero el ganador fue Pedro Vargas con el vals Anne Harding, de Carlos Espinosa de los Monteros. La crítica especializada diría al siguiente día: Pedro Vargas realzó el vals Anne Harding, poniendo toda su alma en el decir del verso y con una técnica magnífica, con una mímica discreta y con una modulación estupenda. Vargas metió al público en el vals de Carlos Espinosa de los Monteros, no solo en los oídos, sino en el alma. Esa noche Pedro Vargas fue contratado como intérprete oficial de Agustín Lara. Era el paso más decisivo de su carrera después de haber cambiado la ópera por la canción popular. Vargas estrenó prácticamente todas las canciones de Agustín Lara para voz masculina entre 1930 y 1936, año en que el joven tenor inició su carrera como solista independiente. Entre sus agradecimientos a Lara nunca olvidó mencionar el desarrollo de la memoria, ya que Lara solo le permitía leer la letra de cada canción por 2 veces y a la tercera ya debía cantarla de memoria. La primera gira internacional de Pedro Vargas en 1933 lo llevó a Cuba, país al que siguió visitando periódicamente y que llegó a considerar como su segunda patria. A Cuba le debo haber sentido por primera vez el cariño de un público que no fuera el de mi país. En 1938 triunfó en Puerto Rico y así su vida artística desde 1928. Hasta su fallecimiento el 30 de octubre de 1989 no fue más que una cadena de triunfos. En enero de 1952 Pedro Vargas debutó en La Voz Dominicana, circuito al que regresó en julio de 1954 para la celebración de la XIP, Semana Aniversaria. Años después se presentó en el Hotel Embajador y finalmente, el 24 de octubre de 1973, se despidió del público dominicano con un estupendo concierto en el auditorium del Palacio de Bellas Artes. Pedro Vargas mereció el apelativo artístico, el tenor continental. En México se le llamaba el samurái de la canción, por las características externas e internas del estoicismo de su raza. Cantó en los más prestigiosos teatros del mundo y cuando todavía el 21 de septiembre de 1981 ofreció un concierto patrocinado por la OEA en el Kennedy Center for the Performing Arts, mereció el homenaje de Alejandro Orfila, secretario general de la OEA.
Algunos críticos han dicho a la ligera que Pedro Vargas se aclimató a todos los ritmos. A nosotros, en cambio, nos parece que Pedro Vargas aclimató todos los ritmos a su particular manera de cantar. Con su estilo original y fácilmente reconocible, con su inconfundible manera de decir la canción marcó varias generaciones de cantantes de América. Con su apariencia impasible exprimía de cada canción la última gota del romanticismo sin teatralidad ni afectación. En su voz y estilo la canción nunca fue banal. Pedro Vargas debutó por los micrófonos de la NBC en 1928 y por la XCW el 20 de septiembre de 1930. Refiriéndose a su carrera radial decía: gracias a la radio debutó en la televisión por la CBS de New York en 1951, acompañado por la orquesta de Percy Faith. Después en México mantuvo por 13 años su programa El Estudio Rally de Pedro Vargas. El 20 de marzo de 1964 cantó un concierto en el Carnegie Hall de New York, con un éxito ya hoy legendario. En el cine mexicano debutó en 1936 cantando Flores Negras, de Sergio de Carlo en Los Chicos de la Prensa. Apareció en unas 70 películas, incluyendo El caballo de mi general, de Walt Disney. La voz de Pedro Vargas era de tenor lírico, robusta, poderosa, brillante, aunque intrínsecamente corta en la región del agudo. Por muchos años cantó el repertorio del tenor popular, no tan agudo como el de la ópera, pero mucho más agudo que el repertorio del cancionero romántico. Su logro no descansaba tanto en agudos excepcionales como en su poder, transmisión, en su capacidad de comunicar emociones muy hondas, ancestrales algunas, que no dejaba transparentar en su rostro impasible, estoico, como la raza suya que tan dignamente supo representar. Su carisma residió en el canto y su presencia escénica era impresionante, aunque siempre mantuvo la serenidad del recitalista nato. Su ejemplo para la posteridad radica en su modestia y en ese saber mantenerse en el ámbito de sus posibilidades. Hasta aquí la información que queríamos compartir sobre el gran cantante mexicano Pedro Vargas. Gracias por su atención y manténgase en sintonía con la tertulia de Estocolmo, aquí en Radio Botkyrka, por los 91.6 FM de la capital sueca. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche. Donde hablamos de lo humano y lo divino.